bendiga abundantemente. Estamos ya en nuestro tema 10, encabezándolo con el libro de Eclesiastés, un libro sumamente interesante, complejo de interpretar, con muchos comentarios y comentaristas con diferentes puntos de vista, pero en este particular vamos a estar hablando bien apegados a la escritura y bien enfocados en la teología del libro. Por lo tanto, vamos a tener unas palabras de oración para comenzar este tiempo. Espero que les sea de gran bendición lo que vamos a aprender acerca del libro de Eclesiastés. Padre amado, te damos gracias en este momento por tu misericordia y fidelidad. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, podemos decir, Ebenezer. Y te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos das el privilegio de conocerte más, de aprender de ti y de poder también, Señor, transmitir conocimientos a otros para que tu reino crezca y también tus hijos crezcan en la fe. En el nombre de Jesús ruego que te ocupes, Señor, como hasta ahora, de cada una de nuestras preocupaciones, necesidades, situaciones, interrogantes, sea cual sea la situación por la cual esté pasando cualquier estudiante que está ahora mismo escuchando esta lección, tú estés cubriéndole con tu manto de gracia, Señor, y tu favor. En el nombre de Jesús, te lo ruego todo, por favor, Señor, sabiendo que siempre tú nos escuchas y te doy muchas gracias. Amén. El nombre del libro, Eclesiastés. El título Eclesiastés es el equivalente en griego de la palabra Coelet, la raíz griega de la palabra eclesia y la raíz hebrea de la palabra Kaal, que significan una reunión o asamblea, y son las palabras que traducimos como iglesia. Así que Coelet es literalmente uno que reúne, uno que llama a reunirse. Jerónimo en el siglo IV y Martín Lutero en el siglo XVI tradujeron el título del libro simplemente como El Predicador, lo cual ha trascendido hasta nuestros días. Y muchos, cuando van a hablar acerca del tema o cualquier tema sobre el libro de Eclesiastés, dicen Eclesiastés o El Predicador. Ya sabiendo el origen de la palabra Eclesiastés, podamos darle continuidad a este tema y pasar a la siguiente diapositiva. El autor del libro. Antes de comenzar a hablar del autor del libro, hermano, tengo que decirles que cuando uno comienza a investigar acerca del tema de Eclesiastés, se encuentra con diversos criterios y opiniones de muchísimos investigadores. Pero la opinión que les voy a dar ahora es basada en la investigación que hicimos de los textos mismos que aparecen en el libro de Eclesiastés. Muchos dicen que Salomón no fue el que lo escribió, que fue otro rey, que fue otra persona, que se habla en tercera persona en el libro, que no está claro quién fue el que lo escribió, etc. El criterio que vamos a dar en este curso es que Salomón fue quien escribió el libro de Eclesiastés, al igual que Proverbios y muchos de los libros proféticos. Eclesiastés comienza identificando a su autor, pero no lo hace de manera sencilla y directa, sino a través de una especie de adivinanza. Como así vamos a encontrar este tipo de lenguaje en todo el libro. Un lenguaje de misterio, un lenguaje de complicidad, con muchas cosas difíciles de entender de esta vida, un lenguaje bastante rebuscado y que hay que analizar bien el libro para llegar a su comprensión total. Esto nos indica que el libro estará lleno de enigmas que tendremos que resolver para sacar a la luz su mensaje. De hecho, en ninguna parte de Eclesiastés hallamos el nombre del autor. Siempre se le da el mismo título que aquí se emplea, el predicador. No obstante,
el mismo versículo 1 nos proporciona dos pistas sobre su identidad. Fue hijo de David y rey en Jerusalén. Lógicamente, saltamos a la conclusión inmediata de que el predicador es Salomón, fue Salomón. Ahora bien, aunque no se menciona el nombre de Salomón, el versículo 1 parece indicar que este es el autor del libro. Dice el versículo 1 del capítulo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Otros pasajes, como por ejemplo los versículos 6 y 7 del capítulo 2, también parecen referirse al monarca que sucedió a David como rey de Israel, dicho por boca del mismo predicador que escribe el libro. Engrandecí, les voy a leer a partir del versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté mi viña, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más, escuchen este detalle, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer mundano, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Qué otro rey más grandioso que Salomón hubo en Israel? Con respecto a sabiduría, riqueza, administración, mayordomía, toda una serie de cosas. Ninguno. Por lo tanto, se le atribuye la autoría de este libro a Salomón. Ciertos rabinos sugirieron que Salomón escribió cantares que hacen un énfasis sobre el amor en su juventud, proverbios enfatizando en la vida práctica, cuando ya era un hombre maduro, y Eclesiastés hace un énfasis sobre una ilusión en su ancianidad. Al final de su etapa de madurez, Salomón fue en caída y cayó muy bajo y muy lejos de Dios. En ningún lugar se dice que Salomón se haya arrepentido de esa etapa oscura de su vida, que ya hemos estudiado en clases anteriores. Estudiamos en clases anteriores cómo este hombre se desvió completamente en el ocaso de su vida. En el final de su vida, él no logró mantener todo aquello que había edificado en su relación con Dios. Salomón se desvió por causa de las malas decisiones que tomó con respecto a sus relaciones con mujeres de otras naciones. Tomó malas decisiones y no solamente tomó malas decisiones, sino que públicamente hasta apoyó y respaldó hasta construcciones de templos a los ídolos de otras naciones. Es lamentable cómo una vida de tanto esplendor haya terminado en tanta sequía, en tanta crisis, en tanto caos, como lo hizo Salomón, lamentablemente. Y en este libro de Eclesiastés vamos a estudiar qué es lo que posiblemente estaba pasando con el corazón de Salomón en esta última etapa de su vida. La estructura general del libro. Hay un acuerdo general en que el libro contiene un prólogo. Este prólogo establece el tono para el libro como un todo, tomando tres temas que serán explorados en forma repetida a través del libro. Primeramente, todo en la vida finalmente carece de sentido y propósito real.
Nada bajo el sol es verdaderamente nuevo. Nada de lo que hacemos en la vida permanecerá o será recordado. Hay un epílogo. El epílogo pone en duda toda la iniciativa de buscar entender los misterios de la vida y finaliza a la luz de esa incertidumbre, que el mejor camino para nosotros es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, vamos a encontrar un tono muy deprimente en muchas de las declaraciones que aparecen escritas en el libro. Acerca de ello vamos a estudiar un poquito más adelante, acerca de la inspiración de la palabra, el espacio que tiene dentro de la inspiración de la palabra de Dios el libro de Eclesiastés. Pero la verdad es que la finalidad de todo el libro se la da el tema de este es el fin de todos los hombres, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a aprender muchas cosas acerca del libro de Eclesiastés. Yo les recomiendo que cuando vaya a buscar investigación, que cuando vaya a buscar información, acerca de este libro, sea en internet o en cualquier otra fuente, sea muy cuidadoso, porque no todos le dan el sentido exacto a la interpretación del mismo, ni lo miran como el cuadro completo que Dios quiso que fuese y por eso está puesto dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado, siempre se los he dicho, se los reitero, a todos los estudiantes se los digo, Internet nos puede proporcionar infinitas riquezas intelectuales e informativas, pero también puede hacer que nuestra teología, nuestros principios bíblicos de alguna manera sutilmente varíen por causa de una incorrecta información. Por lo tanto, amados hermanos, les vuelvo a recomendar que seamos muy cuidadosos con la información que extraemos de internet, sobre todo con lo que tiene que ver y concerniente a la interpretación de la palabra de Dios. La forma del libro nos parece desarticulada, con sus observaciones, refranes, reflexiones sobre la vida, aparentemente sin conexión, aparentemente incoherentes. Aparentemente, cuando uno comienza a leer el libro, uno piensa, como han pensado muchos eruditos a través de la historia, este libro no debiera estar aquí. Este libro tiene una nota muy pesimista, tiene una nota muy dura de asimilar, diferente a todo. Si bien leíamos el libro de Job y sacábamos profundísimas experiencias del libro de Job, a pesar de las dificultades que este hombre pasó, nos deja una nota y un sabor agradable y de contentamiento y también de seguridad en saber el amor de nuestro Padre, cómo interactúa en favor nuestro. Cuando leímos Proverbios y analizamos Proverbios, también estamos frente a una gran esperanza con respecto a la recompensa, a la retribución por nuestras acciones. Cuando yo leo Proverbios, recuerdo que hay un versículo que dice que Él es retribuidor de los que le buscan, de los que le obedecen, de aquellos que insisten en inquirir en las Sagradas Escrituras y en atesorarlas en sus corazones. No hay un plan definido, sino que se trata de variaciones sobre un tema único en este libro de Eclesiastés, la vanidad de las cosas humanas que es afirmada al comienzo y al fin del libro. Lamentablemente, la primera impresión, por lo menos fue la mía, la primera vez que leí el libro de Eclesiastés, cuando yo iba por el capítulo 5, me cayó una nota de tristeza y solamente entendí hasta que pasé un curso bíblico por qué el libro estaba allí
de boca de quién venía el libro y las cosas de las cuales nos tenemos que cuidar para no tener declaraciones como tales. No obstante, Dios, en su empeño de que nosotros aprendamos, y como les dije cuando estudiábamos el libro de Proverbios, el sabio ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. Los sabios van a atesorar la sabiduría y van a apreciarla. El simple no va a tener en cuenta este tipo de detalles que vamos a estudiar en el libro de Eclesiastés. En este segundo párrafo leemos: Eclesiastés se parece más a un diálogo del autor consigo mismo que un discurso formal. Son las reflexiones de una persona que evidentemente está afectada por el transcurso de la vida y por decisiones que ha tomado, experiencias que ha vivido, cosas que ha visto. Se contraponen realidades opuestas, tales como la vida y la muerte, la sabiduría y la necedad, la riqueza y la indigencia, el despotismo y la absoluta falta de poder. Todos estos temas se entremezclan en el libro de Eclesiastés, dándole un tono agridulce, pudiera decirse, y pudiera emplearse este término. A veces sentimos satisfacción al leerlo y otras veces sentimos como que la depresión nos va a conquistar porque nos aterriza en una realidad cruda, sin ningún tipo de optimismo. Pero Dios tiene un propósito y lo descubriremos a través del trayecto de este curso. Eclesiastés, acá les dejo un bosquejo general del libro, del contenido, para que usted pueda después analizarlo y también investigar y analizar cada versículo, cada pasaje que les dejo acá a modo de información y de recursos para usted poder después preparar sus propias reflexiones, sus propios estudios y tener mucha más información. Siempre me gusta darle mucha información al estudiante para que una vez terminado el curso tenga recursos de los cuales valerse para poder seguir con el ejercicio de la tarea del aprendizaje y también de la enseñanza. Porque Pablo le decía a Timoteo: esto enseña a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Dos objetivos fundamentales de que usted esté atravesando por este proceso de aprendizaje es el primero, que usted sea edificado y que usted pueda llevar esa bendición, edificación, conocimiento y experiencia a otros, vertirla en otros para que el reino de Dios avance y el Señor sea honrado y glorificado. Tres cosas perturbadoras en boca del autor del libro: el paso del tiempo, todos vamos a morir y la naturaleza aleatoria de la vida. Entendemos algo, hermano. Evidentemente, cuando estamos leyendo este libro, estamos haciendo una lectura, es evidente, de una persona que ha deteriorado a tal punto su relación con Dios que ha perdido toda la perspectiva del peregrinaje en esta vida. Ha perdido la perspectiva eterna, ha perdido la ternura de la relación con Dios, la ternura que produce la relación con Dios, y su corazón ha entrado en un proceso de aridez espiritual. Eso es evidente en el libro de Proverbios, de Eclesiastés. ¿Por qué el libro está allí? Porque estamos leyendo, estamos haciendo una lectura no de una persona espiritual, estamos haciendo una lectura de una persona que evidentemente ha caído de cierto nivel de gracia delante de Dios. Ha perdido la empatía, la sensibilidad, la ha perdido,
que provoca la relación con Dios. El libro de Eclesiastés, en la mayor parte de sus pasajes, nos está transmitiendo la visión de una persona, evidentemente, que está mal espiritualmente. Y Dios quiere que nosotros sepamos cómo se siente, si es que lo hemos olvidado, cómo se siente, en qué condición de sequía, de miserabilidad queda el corazón de una persona cuando está lejos de Él. ¿Cómo se siente? Cuando el predicador habla del paso del tiempo, habla acerca de que es implacable e irrecuperable. Esas cosas son verdad, que es vanidad de vanidades, que es efímero, que es insustancial, que es hueco, ¿verdad? Esta experiencia de vida, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es una palabra, una frase que se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Leíamos, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece para siempre. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur, rodea el norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Es decir, todo insustancial completamente. El tiempo nos aplasta prácticamente en nuestra experiencia de vida. No hay ningún tipo de motivación, realmente no hay objetivo, por lo cual estas cosas pasan. Nadie nos da una explicación por qué se va el tiempo de esta manera. Generación viene, generación va, como diciendo nadie va a volverse a acordar de ti, porque han pasado y han pasado y han pasado las generaciones. Da una nota que excluye totalmente el valor que Dios le da no solamente a su creación, sino a cada uno de sus hijos en particular. Porque si bien es cierto que Dios está interesado en bendecir a su iglesia, también es cierto que Dios está interesado en bendecir y en edificar a cada uno de sus hijos, a cada uno de los miembros dentro del cuerpo de su iglesia. Por lo tanto, hermanos, hay una nota totalmente de desapego espiritual, de crisis espiritual cuando el predicador habla del tiempo, sin evadir las realidades de lo que está hablando. Hay una realidad concreta que no podemos pensar que no existe. Es verdad, el tiempo se va rápido. Lo que dejamos de hacer ayer, posiblemente ya no tengamos la oportunidad de volverlo a hacer. Es verdad que vamos a pasar con un universo tan grande, con una galaxia, con cosas tan inmensas. Con respecto al tiempo, la vida de un hombre es como un pestañeo en medio de todo este proceso. Se va muy rápido. Pero si bien es cierto todo eso, también bien es cierto que ni un cabello de nuestra cabeza cae al suelo sin que Dios tenga control de ello. Que somos como la niña de sus ojos. Que el que nos toca, toca a la niña de sus ojos. Que Dios tiene una preocupación no solamente por la familia, sino por cada miembro de ella. Estoy hablando ya como colectivo, como iglesia, como organismo vivo que somos todos, que somos parte de este organismo vivo que es la iglesia. Eso es cierto. Hay una nota muy triste, muy deprimente en las palabras del predicador. Segunda declaración perturbadora. Todos vamos a morir. Es una realidad. En Cuba nosotros decimos que nadie nace para semilla. Todos tenemos que morir, todos tenemos que pasar por ese proceso, a no ser, hermanos, que quedemos vivos cuando el Señor venga. Bien, a lo mejor el Señor viene y todavía estamos en vida. Gloria a Dios por eso. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Fíjense qué punto, qué nivel de degradación espiritual que nos compara, se compara incluso él mismo con los animales.
así como los animales van a morir, nosotros también vamos a morir. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Nos compara, nos iguala, nos nivela con las bestias. Cuando somos hechura suya, somos hechura de Dios. Tenemos una valía extraordinaria delante de Dios. Y es cierto que vamos a morir, pero hay esperanza. Hay esperanza. Porque volvemos a nuestro Señor. Porque Él está preparando morada para nosotros. Porque el que tome esta agua que yo le daré, tendrá vida eterna. Cristo es el agua de vida. Y es verdad que todos vamos a morir. Pero no todos vamos a morir con la intención que está hablando el predicador. Vamos a morir, pero es necesario que el hombre muera una vez y que esté delante de la presencia de Dios un día. La naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios la vida no es aleatoria. Se describe la relación causa y efecto. Cuando estoy hablando de aleatoria es que nadie sabe qué le va a tocar a cada quien, ¿verdad? Pero en Proverbios se describe la causa y efecto. Tú siembras y eso que siembras lo vas a cosechar. Según tus acciones serás recompensado. Si me esfuerzo, si trabajo, si tengo empeño, va a ser Dios retribución de todo eso y de una u otra manera va a venir mi bendición. Pero en Eclesiastés el escritor nos dice que es vanidad querer dominar lo que ocurrirá. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. No puedes controlar nada en la vida. Si quieres dominarla, te estás conformando con una derrota. Esas son las palabras que resumen este tipo de declaración del predicador. Por lo tanto, él entiende que el tiempo no es algo implacable y que somos insignificantes delante del poco tiempo que tenemos. Todos vamos a morir, la naturaleza aleatoria de la vida, pero todo esto con una nota de pesimismo total. Tal parece que nos estamos enfrentando a una persona que está tan mal y pasando por un proceso de depresión tan grande que no tiene palabras de ánimo, que no encuentra satisfacción. Y es lo que pasa, por supuesto. En el libro de Eclesiastés estamos mirando las insatisfacciones que pueden traerle a una persona cuando pone su afecto solamente en las cosas de este mundo. Cuando se enfoca solamente en las cosas de este mundo, nada satisface, nada llena, nada contenta completamente, nada sacia completamente. Y es como si nos estuviera diciendo, es que necesitamos otra cosa. Necesitamos otra cosa. Estamos mirando una lectura que nos lleva inmediatamente al pasaje de Jesús con la samaritana. Si bebes de esta agua vas a volver a tener sed, porque las cosas de este mundo no sacian. Las cosas de este mundo están puestas para que podamos hacer uso de ellas, podamos beneficiarnos de ellas siempre que sean cosas buenas, ¿verdad que sí? Y no comprometan nuestra moralidad y nuestra relación con Dios. Pero nuestro principal afecto y nuestro principal contentamiento no viene de ellas, viene del Señor. Propósito e interpretación. ¿Por qué el libro aparece incluido en el canon de las Escrituras teniendo notas tan oscuras y notas tan, ¿cuál sería la palabra más apropiada? Notas tan funerales. Pareciera que nos adentramos en el funeral de la vida.
cuando leemos el libro de Eclesiastés. ¿Por qué aparece allí? Veamos estas notas que puse. El libro refleja el pesimismo de un hombre que no guardó una comunión óptima con Dios, evidentemente. El predicador había descuidado a Dios con el fin de entregarse totalmente a la búsqueda de las cosas que agradan al hombre natural. Siente, pues, cierta amargura de corazón, la que resulta de los recuerdos de aquellos momentos cuando llegó a la conclusión de que tal y tal actividad era vana. Además, escribe desde el punto de vista de la vejez, después de haber desperdiciado su energía, talento, su tiempo en aquello que era vacío, aparte del servicio de Dios. Él tiene su conciencia intranquila con respecto a Dios, remordimientos tocantes a su vida mal gastada o etapas de su vida que no fueron bien empleadas. Estas cosas las encontramos en Eclesiastés. ¿Por qué está ahí? Porque Dios quiere que nosotros sepamos cómo habla un corazón que ha caído en este tipo de deterioro espiritual. En segundo lugar, el objetivo divino de Eclesiastés es apologético, preparando el camino para el nuevo pacto. Es el libro que más que otro escrito sagrado habla al hombre moderno que se caracteriza por el secularismo, materialismo, hedonismo, gnosticismo y aburrimiento. Demuestra la vanidad de todas las cosas debajo del sol. También señala cuán parcial e inadecuada es la revelación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento coincide con la observación del predicador sobre la vanidad de todas las cosas debajo del sol. La creación fue sujeta a vanidad y gime a una. Romanos 8, versículo del 19 al 22. La búsqueda para tener sentido y felicidad en la vida encuentra su respuesta solo en aquel que dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. He aquí la respuesta a todas las declaraciones que tiene el predicador en su libro. Las insatisfacciones tan grandes que produce una vida que se ha dedicado a los placeres, al egoísmo, a la acumulación de riquezas sin objetivo, a los planes sin propósitos, a los caminos que no llevan a ningún sitio, y al final de su vida poder decir: no he podido contar mis días con sabiduría y no tengo contentamiento en lo que he hecho, porque no he tenido a Dios como el centro de mis afectos, no he tenido a Dios como el que ha tenido el timón de la vida mía y me ha estado guiando por las aguas que Él quería que yo navegase. Propósito del libro: demostrar cuán vacía es la vida del hombre bajo el sol, sin una revelación de Dios, y llevarle a levantar sus ojos por encima del sol. Por eso usted ve, amados hermanos, cómo hay personas que lo tienen todo y se suicidan, cómo hay personas que lo tienen todo y entran en una etapa de depresión tan grande, tan tremenda, como hay personas muy tristes y usted dice: pero con la vida que tiene, ¿cómo es posible que esté así? Porque el vacío del corazón del hombre no lo llena nada. Se sacia y vuelve a tener hambre. Se sacia y vuelve a tener hambre porque es una satisfacción momentánea, circunstancial. Momentánea y circunstancial. Busca en el sexo su refugio y el sexo no lo sacia, y es una mujer o un hombre, y constantemente son las relaciones, y usted dice: ¿cómo es posible que tenga una vida
tan disoluta, porque es que no hay saciedad. Es trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y tampoco tiene alegría y la familia se les resquebraja y la vida se les rompe en 1000 pedazos, pero sigue haciéndolo y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo y sigue acumulando dinero que después al final no sabrá ni para quién quedará. Y no es malo esforzarse, no es malo trabajar, no es malo querer adquirir cosas en la vida. Lo malo es descuidar a Dios. Eso es lo malo, porque cuando descuidas a Dios, perdiste el rumbo, perdimos el rumbo. Como hablamos acerca del canon de las Escrituras, es muy importante. ¿Y por qué el libro de Eclesiastés está dentro de él teniendo notas tan oscuras, notas tan tristes y deprimentes? En su mayoría, en la mayoría de sus frases, tenemos que hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de los aspectos de la revelación bíblica. Esto tiene que ver con la interpretación de los libros, de las frases, de los pasajes, de los personajes incluso de la Biblia. Tiene que ver con los aspectos de la revelación bíblica. Y vamos a hablar acerca de 4 aspectos de la revelación bíblica y de el registro inspirado que representa el libro de Eclesiastés dentro del canon de las Escrituras. La revelación bíblica tiene 4 aspectos fundamentales: la verbal, la infalible, la plenaria y la inerrante. Y esto lo vamos a explicar en la medida que las diapositivas vayan pasando. La Biblia, el primer nivel es el nivel verbal. La creencia de que cada palabra de la Biblia es inspirada en sus autógrafos. ¿Qué cosa es un autógrafo? Un manuscrito original de la pluma de los autores. Esto es llamado inspiración verbal. Algunos afirman en contraposición de este principio que solo los pensamientos que hay detrás de las palabras son inspirados, no cada una de las palabras de la Biblia. Pero toda la escritura, toda es toda. Toda es una palabra muy grande, pero es así como dice la Biblia. Toda la escritura es inspirada, palabra por palabra, que aparece en cada uno de los libros que la forman, y también los pensamientos detrás de las palabras. Por eso podemos decir que el primer nivel de interpretación es el verbal. A partir de aquí, podemos entonces plantear los demás niveles de interpretación. No hay algunas palabras, no hay algunos pasajes, no hay algunos libros que sean o no inspirados. Toda la escritura, hermano, es inspirada por Dios. Yo pongo mi confianza en la palabra de Dios, porque la Biblia es infalible. Ven esta muchacha caminando en el aire por fe sobre la palabra de Dios, creyéndole a Dios, porque es infalible. Cuando uno describe la Biblia como infalible, quiere decir que esta no contiene, déjenme poner el puntero, no contiene errores en asuntos de fe y moral. No hay equivocaciones en la palabra de Dios. No las hay, hermano. Nadie puede decir que la Biblia tiene equivocaciones. Nadie las puede decir. Y podemos debatir con respecto a esto, pero hay otras asignaturas que tienen explicaciones para los evangelios, que tienen explicaciones para palabras, eventos, circunstancias, situaciones, que a veces pueden parecer contradictorias, pero no lo son, que a veces pueden parecer falta de detalles o que se añadieron más detalles en uno u otro pasaje, pero todo tiene una explicación lógica y es sin error.
la palabra de Dios, hermano amado. No hay equivocaciones en la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos defender esto? Estudiando, manteniendo un espíritu de discípulo, aprendiendo, dejándose enseñar, porque no solamente es estudiar, sino ser enseñable. Algunos han acusado a los autores de la Biblia de reflejar los prejuicios morales de su cultura en asuntos como la homosexualidad, por ejemplo, pero no es así. No es así. Nada de eso. Todo está muy claro en la palabra. Todo está muy bien trazado en la palabra. Y todo tiene una explicación concisa y precisa. Aunque una costumbre cultural puede ser usada para ilustrar una verdad y no para ser dada como una práctica normativa de la Iglesia, la norma moral de la Biblia es la misma de generación en generación. La norma moral de la Biblia es la misma de generación en generación. No pueden usarse costumbres culturales para ilustrar una verdad. No se pueden tener varias mujeres porque Abraham lo tuvo. Abraham lo tuvo, pero ¿qué dijo Cristo? ¿Y qué hizo Dios cuando creó al hombre? Le hizo ayuda idónea. ¿Y cuáles fueron los problemas que tuvo Abraham? Por eso les hablaba anteriormente acerca de las raíces, que es lo que dijo el autor, después los principios de ese pasaje y después la aplicación de todos esos principios a nuestro contexto actual. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que Abraham tuviese una vida de poligamia? ¿Cuáles fueron las consecuencias en la vida de David? Que estén allí, que sean reflejadas y que ellos lo hayan vivido, no quiere decir que sea un principio para aplicar literalmente a nuestra verdad, porque Cristo fue claro, reiterando lo que Dios estableció en Génesis. Le daré ayuda idónea. Es decir, que no hay errores ni equivocaciones ni en asuntos de fe ni de moral en la palabra de Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. Dios cuida con celo sus palabras, y hay de al que añada algo a la escritura. La Biblia es inerrante cuando nos referimos a su veracidad en el área de los hechos históricos y científicos. Decimos que es inerrante. Reitero, cuando nos referimos a su veracidad en el área de los hechos históricos y científicos, decimos que es inerrante. No existen errores en la escritura, ni arqueológicos, ni históricos, ni biográficos. Hay quien dijo, en el tiempo aquel las lámparas de 7 brazos no eran utilizadas. Apareció una lámpara en una investigación arqueológica, en una excavación arqueológica. Un profesor de la Universidad de Harvard dijo que la Biblia contenía un error. Este maestro dijo que una lámpara de 7 luces no existió en los días de Moisés. Más tarde, en las excavaciones en Dotán, encontraron una lámpara de 7 luces que databa del año 1400 a.C. Esto demostró que el profesor, no la Biblia, era el que estaba en un error. Por lo tanto, hermano, después de haber analizado estos aspectos anteriores, llegamos a un punto importante en cuanto a
la teología del libro de Eclesiastés en cuanto a su lugar dentro del canon de las Escrituras. El libro de Eclesiastés o el predicador es un registro inspirado. ¿Qué es un registro inspirado? Vamos a verlo más adelante. ¿Y a qué nos referimos? También lo vamos a estar analizando en la siguiente diapositiva. Registros inspirados. Los pentecostales están de acuerdo en que la Biblia es inspirada, infalible e inerrante la palabra de Dios. Aún así, necesitamos usar bien la palabra de verdad. La Biblia registra no solo las palabras de Dios, de los apóstoles y de los ángeles, sino también las palabras de Satanás, de los no creyentes, de los herejes, de los demonios, hasta de Judas. Y Dios, Judas, el discípulo que traicionó a Jesús, no el que escribió la epístola. Y a Dios le ha parecido bien registrar en la Biblia los éxitos y los fracasos, las revelaciones y las mentiras del hombre. Los autores bíblicos fueron inspirados a escribir muchas cosas porque Dios quería que supiéramos lo que se dijo, en qué contexto se dijo, quién lo dijo. Pedro juró, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26, versículo 33. ¿Esta frase es inspirada? Sí y no. Sí, porque forma parte de lo que el Espíritu Santo le inspiró a escribir a Mateo, para que pudiéramos aprender del error de Pedro. Así que desde un punto de vista es inspirada. Es verdad que Pedro la dijo, pero Pedro no fue inspirada a decirla. Lo que dijo fue una mentira basada en un exceso de confianza en sí mismo. Jesús trató de ayudar a Pedro al decirle que estaba equivocado, pero Pedro estaba ciego por su propio orgullo. Por lo tanto, podemos decir que el registro de la declaración de Pedro en Mateo 26:33 es inspirado, pero la declaración en sí es falsa. El registro bíblico siempre es inspirado, especialmente cuando se registran conversaciones. Se debe discernir si las declaraciones del que habla son inspiradas o no. No basamos ninguna doctrina en las palabras de Satanás o los demonios. Tampoco aceptamos como verdaderas las declaraciones de gente pecadora como Ananías y Zafira. ¿Vendiste tanto la heredad? Sí, una mentira. El hombre rico, los profetas mentirosos y los enemigos de la cruz. Por lo general es obvio en la Biblia cuando alguien no es inspirado. Por ejemplo, sabemos que Pedro no fue inspirado cuando reprendió al Señor y le dijo que nunca sería crucificado. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de los hombres, sino en las de Dios. Ahí hay un registro de lo que sucedió para que tengamos idea de la manera en que Dios fue tratando con este hombre. Pero no lo que hizo este hombre estaba correcto. Por lo tanto, mis amados hermanos, ante tales declaraciones como estas, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre,
pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Cuando leemos declaraciones como esta, podemos concluir esta parte diciendo, mis amados hermanos, que muchas de las declaraciones del predicador están registradas en su libro para que aprendamos la condición de un corazón que, a pesar de haber tenido todos los disfrutes de esta vida, tiene inmensas insatisfacciones por causa de haber olvidado lo principal, su relación con su Creador.